nombre del Gobierno de Canarias a la celebración de las primeras jornadas regionales que van a analizar la situación actual y las perspectivas de futuro de los consumidores frente a los servicios de las agencias de viajes y las compañías aéreas. En primer lugar, pues agradecer a FECACU la celebración de las jornadas y que nos haya invitado a las mismas. Mi nombre es David Mille, soy el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias. Y bueno, muy brevemente, pues comentarles que creo que es ahora, en momentos como este, en el que estamos atravesando una pandemia de la gravedad de la pandemia que estamos atravesando, cuando los derechos de los consumidores, más que decaer, tienen que verse reforzados. Y qué mejor situación para acreditar esta necesidad que aquellas cuestiones relativas con la defensa de estos derechos frente a pues todas aquellas situaciones de viajes combinados, adquisición de billetes de avión, adquisición de billetes de cualquier medio de transporte, que para desplazamientos que se pueden ver truncados como consecuencia de la adopción de medidas extraordinarias que limiten la movilidad, ¿no? Creo que ya en los últimos meses hemos podido constatar la existencia de numerosas dificultades, de numerosas incidencias reflejadas en multitud de situaciones y en multitud de países, sobre todo en países en los que la actividad turística y por ello el desplazamiento y los desplazamientos internacionales son tan abundantes como en España, y máxime en el caso de Canarias, en el que por nuestra condición de región ultraperiférica pues dependemos de forma esencial de esos desplazamientos, ¿no? En este sentido, creo que el desarrollo de estas jornadas pues, nos va a permitir reforzar la idea que comentaba al principio, es decir, los derechos de los consumidores no decaen en situaciones en las que se restringen otro tipo de derechos, como son la movilidad, los derechos de reunión y demás, sino que al contrario, se refuerzan, y basta ver las resoluciones que se han adoptado tanto a nivel europeo como a nivel de legislación básica estatal para poder constatar la importancia que en momentos como este pues tiene ese reforzamiento de la protección de los derechos de los consumidores en cuestiones como las que nos atañen en estas jornadas, ¿no? Por lo tanto, pues creo que es una cuestión importante, es una cuestión básica, que además es una cuestión a la que nos tendremos que enfrentar en las próximas fechas, puesto que nos encontramos en una situación cambiante, que se va modulando a medida que pasa el tiempo, que depende sobre todo de criterios epidemiológicos que no podemos controlar. Por lo tanto, es fundamental determinar y establecer criterios uniformes respecto al tratamiento y a las medidas que se tienen que adoptar en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores. Por ello, pues una vez más, agradecer a FECACU la convocatoria de estas sesiones, esperar en nombre del gobierno que sean provechosas y que se puedan encontrar criterios uniformes que espero puedan ser también aplicados desde las administraciones que tienen intervención en este aspecto, y por ello pues darle las gracias a todos los asistentes por poder participar con nosotros en las mismas, y ya sin más voy a dar paso al primer ponente, que es doña Mercedes Tejero Aiguasil, que va a desarrollar la ponencia denominada Las agencias de viajes garantes de los consumidores en tiempo de pandemia. Muchas gracias y buenos días a todos. Y si algún sector se ha visto afectado especialmente por esta crisis, sin duda ha sido el de la aviación. De hecho, según ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, el verano ha sido una temporada nefasta, con un total de 220.000 vuelos operados en España entre junio y agosto, un 36% de los volados el año anterior.
y un todavía peor comportamiento de la demanda, ya que solo un 20% de los pasajeros que viajaron la campaña estival de 2019 lo hicieron este año. Es decir, una quinta parte, apenas 17 millones de pasajeros. El movimiento de pasajeros en los aeropuertos españoles continúa dejando datos muy negativos a finales de año. De hecho, según datos del mismo de AENA, los aeropuertos de su red cerraron el mes de noviembre con 2.913.000 pasajeros, un 84,1% menos que en el mismo mes del año pasado, registrando 72.906 movimientos de aeronaves debido a las continuas restricciones. De la cifra total, 2.885.813 correspondieron a pasajeros comerciales, de los que 1.725.038 viajaron en vuelos nacionales, un 73,3% menos que en el mismo mes de 2019, y 1.160.775 lo hicieron en rutas internacionales, un 90,2% por debajo. En este sentido, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas volvió a registrar un mes más el mayor número de pasajeros de la red, con 697.692, lo que representa una disminución del 85,4% con respecto al mismo mes de 2019. Le siguieron los aeropuertos de Barcelona el Prat, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Tenerife Norte, Ciudad de la Laguna, Málaga, Costa del Sol y Tenerife Sur. De igual manera, las previsiones para los próximos meses siguen sin ser nada buenas. Según el estudio de capacidad aérea elaborado por Tour España, el número total de asientos previstos en los vuelos internacionales para el trimestre comprendido entre diciembre de 2020 y febrero del 2021 decrece un 49,6% respecto al mismo trimestre del año anterior. Todos los principales mercados disminuyen su capacidad aérea, destacando en este orden Rusia, Finlandia, Noruega, Irlanda y Estados Unidos. Igualmente, los principales mercados emisores, Reino Unido, Alemania y Francia, caen un 44,5%, un 54,7% y un 45,8% respectivamente. Asimismo, si miramos el global del año, los pasajeros que han llegado a España en vuelos internacionales han disminuido un 76,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero a las agencias de viajes, como digo en mi presentación, les ha afectado todavía más. Porque ya desde el mes de febrero las agencias de viajes fueron notando una serie importante de cancelaciones, porque ya se oía que desde China estaba afectando el tema del coronavirus, aunque se veía como algo lejano, pero ya las agencias estaban preocupadas y así se lo transmitimos al Ministerio de Turismo. Pero a partir de los días 9, 10 y 11 de marzo, pues las cancelaciones fueron brutales, con la declaración de pandemia por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo, y con la declaración del estado de alarma por parte del gobierno español unos días después. Y el sector de las agencias de viajes es un sector pues, muy importante por la facturación anual que mueve, que en 2019 fue de más de 20.000 millones de euros. Tenemos a 70.000 trabajadores y 9.000 agencias. Muchas no tienen asalariados, en concreto un 41% son autónomos, un 51% de estas empresas tienen menos de 6 trabajadores y hay 50 empresas que tienen 100 trabajadores o más, con lo que se ve que es un tejido empresarial pues, vital para la supervivencia del turismo en España. Hemos sido muy afectados también por el tema de los ERTEs de fuerza mayor. De hecho, en mayo, un 22% de los ERTEs solicitados por estos motivos correspondían a la restauración, pero el sector de alojamientos iba detrás, con un 14% del total de los afectados, y en las agencias de viajes con un 2%, como el transporte aéreo, y extrapolando los datos en el mes de agosto, 19.000 trabajadores de agencias de viajes estaban afectados por un ERTE de fuerza mayor, de los cuales
5.722 eran hombres y 14.596 mujeres. Del total de trabajadores en ERTE, por otros motivos, de causas económicas y productivas, 6.267 trabajadores eran de agencias de viajes. ¿Y por qué tiene una especial incidencia en nuestro sector esta crisis? Pues precisamente por la normativa que nos afecta, que es la normativa de viajes combinados, que en España se regula por el Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Bueno, esta ley pues, incluye muchas obligaciones que son garantías para los consumidores, ¿no? Pero bueno, muchas de ellas se ha demostrado que son excesivas, sobre todo por el comportamiento que han tenido los proveedores en esta crisis, en especial las aerolíneas. En concreto, el artículo 162 de este Real Decreto establece que la obligación de las agencias de viajes de devolución completa del precio del viaje en casos de circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar del destino que dan lugar a la resolución del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en el momento que es inviable la ejecución del viaje combinado, la agencia de viajes tiene un plazo de 14 días para proceder a la devolución del importe total del viaje e importe total sin descontar gastos de gestión por parte de la agencia e independientemente si los proveedores turísticos han gestionado el reembolso o no. Con lo cual, una agencia de viajes que tiene un margen pequeño de ganancia se ve obligada a devolver el importe íntegro del viaje combinado, aunque el proveedor turístico, ya sea compañías aéreas mayoristas, no hayan procedido a ese reembolso. Por ello, desde el mismo 13 de marzo se convocó un consejo directivo urgente porque ya vimos que esta problemática podría acabar con la tesorería de las agencias de viajes y se acordó solicitar al Gobierno la aprobación de una norma legal que fuera transitoria, pero que les habilitara a emitir bonos de viajes mientras los proveedores turísticos no reembolsaran. La verdad que la situación era tremenda y por primera vez en nuestra historia conseguimos que el Ministerio de Consumo en tiempo récord aprobara una norma que nos habilitaba para este tema. Y en concreto fue el Real Decreto Ley 11 de 2020 de 31 de marzo por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su artículo 36.4 estableció la posibilidad de emitir bonos por parte de las agencias de viajes. Esto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 1 de abril, o sea, en tiempo récord. Prácticamente no pasó un mes. Y estos bonos, bueno, mañana mi compañera Dolores Serrano en estas mismas jornadas entrará con más profundidad jurídica en este tema de los bonos, pero bueno, así a grandes rasgos consistían en que aquellos viajes que hubieran sido cancelados con motivo del COVID-19 se podría entregar de forma obligatoria para el consumidor un bono de viaje que debería ser utilizado en un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma, siempre con respaldo financiero, que en concreto a las agencias de viajes lo tenemos porque tenemos unas garantías por insolvencia. El periodo transcurrido, una vez transcurrido este periodo de validez de un año, si el consumidor lo solicitaba, había que proceder al reembolso completo de cualquier pago realizado. Y también si cualquiera de los proveedores turísticos hacía estos reembolsos, también tanto parcial como íntegramente había que proceder a la devolución. Y los reembolsos se podían hacer en un plazo de 60 días, que recordemos, como he comentado anteriormente, que la ley establece que sean de 14. O sea, se daba un margen amplio a las agencias de viajes para poder manejar esta situación de tesorería tan complicada en la que veían que durante meses iban a estar sin ingresos y que encima tenían que adelantar unas devoluciones que los proveedores turísticos no gestionaban. Sin embargo, bueno, pues debido
a la amenaza de sanción por parte de la Unión Europea, porque el 13 de mayo la Comisión Europea emitió una recomendación sobre los bonos de viajes, tanto emitidos dentro de un viaje combinado como un vuelo suelto, pues la Comisión Europea dejaba claro que la opción de los bonos ofrecidos por las compañías de transportes y por las agencias de viajes solo eran válidos si el pasajero elegía voluntariamente el bono en lugar del reembolso. Según la Comisión, así lo establecían tanto el Reglamento de Derechos de los Pasajeros Aéreos como la Directiva de Viajes Combinados. Bueno, pues emitían una serie de 13 recomendaciones que si alguna persona está interesada yo se las podría mandar, pero bueno, aquí lo que se indicaba finalmente es que si el Estado miembro no cambiaba la normativa que se había autorizado de forma temporal, pues podían emitir una sanción, y entonces España fue el primer Estado miembro que dio marcha atrás y cambió el artículo 34.6 de este Real Decreto por otro texto que cambiaba fundamentalmente el redactado. En concreto, el 10 de junio se publicó igualmente en el BOE el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ¿Qué es lo que cambiaba? Pues cambiaba principalmente el carácter obligatorio de los bonos, solamente se podía ofrecer y de forma voluntaria al consumidor aceptarlo, y además los reembolsos había que hacerlo en el plazo de 14 días, no 60 como he comentado anteriormente. Si algo era positivo, pues era que los bonos que se habían emitido desde el día 1 de abril hasta el día 10 de junio seguirían siendo válidos, ya que este cambio normativo no tuvo efectos retroactivos. O sea, todos aquellos bonos que se emitieron en estas fechas con carácter obligatorio son perfectamente válidos y al año de la emisión de estos bonos pues será cuando el consumidor podrá optar al reintegro si es que antes no lo han hecho los proveedores turísticos. Aquí tuvimos una gran incidencia con ciertas campañas que hicieron tanto OCU como Facua, bueno, porque realmente se veían muy presionados con tanta cancelación de viajes y llegaron a informar, pues nosotros pensamos que poco adecuadamente a los consumidores, ya que llegaban a aconsejarles pues que dieran otros motivos distintos al miedo para cancelar sin gastos. Desde entonces, desde el día 10 de junio en el que se cambió la normativa de los bonos, CEAP sí que ha estado trabajando intensamente con la Secretaría de Estado de Turismo para consensuar un texto y tenemos un compromiso por su parte de ir juntos ante Consumo, que es el órgano regulador de los viajes combinados, para modificar al menos 10 puntos la normativa de viajes combinados. De estos 10 puntos, pues los más importantes evidentemente sería modificar el artículo 160.2 del Real Decreto Ley de viajes combinados en el sentido de que al menos las agencias de viajes puedan justificar sus gastos a la hora de gestionar el viaje combinado y que se puedan emitir bonos en circunstancias similares a las que hemos vivido de pandemia, ¿no? No en unas circunstancias normales, pero que si las circunstancias superan las expectativas normales del mercado, sí se puedan aplicar. También desde ECTA, desde la Asociación Europea de Agencias de Viajes y Turoperadores, la normativa española que no se puede modificar si no se modifica la Directiva de Viajes Combinados. Y nosotros desde CEAP lo que vemos pues bastante desequilibrado es que a nosotros nos han cambiado esta normativa temporal, pero nadie, desde las instituciones tanto europeas como españolas, aunque los competentes son las autoridades españolas, pues obligue sobre todo a las compañías aéreas a reembolsar a los pasajeros, ¿no? Nosotros hemos tenido una reunión con AESA y bueno, sí que nos han dado la razón en nuestros planteamientos, pero tampoco es el órgano que debe mediar entre los proveedores turísticos, compañías aéreas y las agencias de viajes, como ha declarado en prensa, ¿no? También hemos solicitado reunión al Ministerio de Fomento, pero claro, ahí está el lobby de las compañías aéreas que es complicado de que nos hagan caso. También el Ministerio de Consumo anunció
unas denuncias a las compañías aéreas si no procedían a los reembolsos en los plazos establecidos, que recordemos que en el reglamento de pasajeros aéreos es de 7 días. O sea, los vuelos que se han ido cancelando a lo largo de marzo hasta la fecha, los reembolsos tienen que procederse en un plazo de 7 días y todavía hay reembolsos pendientes desde el inicio de la pandemia. Desde CEAF también hicimos en el mes de octubre una encuesta a nuestras agencias de viajes en la que nos contestaron que todavía había unos 200 millones de euros pendientes de reembolsar por parte de las compañías aéreas. Estos datos se los hemos transmitido a ESA y hemos tenido reuniones con las principales compañías aéreas para ver de qué forma pues se puede incrementar el ritmo de estos reembolsos. Sí que es verdad que con las principales compañías aéreas que operan en España, como Iberia y Vueling, pues hemos tenido reuniones y hay unos compromisos de reembolsos establecidos por fases y bueno, los van cumpliendo, pero de forma más lenta de lo que desearíamos. Y luego hay compañías aéreas que dicen que no están en situación de reembolsar, como es Air Europa, por estar la mayoría de su plantilla en ERTE y por la situación financiera que están atravesando. Pero eso a nosotros nos implica que tenemos que adelantar las cantidades pendientes y es realmente complicado hacerlo. Por eso, CEAF, a pesar de estar de acuerdo con la evidente y necesaria protección del consumidor, sí que vemos que la balanza está desequilibrada en el caso de las agencias de viajes. Por esta normativa europea y española de los viajes combinados y porque nadie está obligando a cumplir a las compañías aéreas sus propias obligaciones establecidas en el reglamento 261. Especialmente sangrante es el caso de Ryanair, que nos trae de cabeza y que bueno, pues pone muchísimos problemas a las agencias de viajes para gestionar los reembolsos de sus pasajeros, incluso llegando a pedirles unas cantidades por la gestión de estos reembolsos, lo cual es totalmente ilegal. Desde CEAF también nos estamos planteando iniciar de forma inmediata acciones legales contra algunas de estas compañías que se niegan de forma taxativa a gestionar estos reembolsos. Pero desde CEAF también estamos trabajando en ver de qué forma se puede reforzar, ¿no?, lo que es el papel que han jugado las agencias de viajes y que eso les reafirme de cara al futuro. Hemos hecho un acuerdo de colaboración con la firma Brain Trust y así nos lo confirman. Las cifras de uso de las agencias de viajes volverán a cambiar después de esta crisis del coronavirus, ya que ha sido una emergencia sanitaria mundial en una crisis económica y social, donde nuestro confinamiento nos ha permitido también reflexionar sobre lo importante, sobre vivir unidos y cuidar de los nuestros. En definitiva, velar por la seguridad de los demás sacrificándonos nosotros mismos. Algo que las generaciones anteriores sabían muy bien, pero que las nuevas no habían podido todavía vivir en primera persona. Por tanto, si la seguridad se ha convertido en un baluarte en nuestras vidas, como nunca lo había hecho antes, y se erige en el bien preciado a conseguir y un valor al alza en nuestra sociedad, ya es hora de que las agencias de viajes pongan en valor todos y cada uno de los atributos que las hace un canal diferente, único y seguro, y donde los agentes de viajes pongan al servicio del cliente su experiencia, su conocimiento, su asesoramiento y la asistencia a lo largo de todas y cada una de nuestras travesías viajeras. En definitiva, la fiabilidad de estar en manos de técnicos expertos que saben y no ponernos en manos de nuestra propia intuición o nuestra inexperiencia. Las agencias de viajes han evolucionado notablemente en los últimos años tecnológicamente hablando, aunque todavía queda un camino evidentemente por recorrer. Y ya disponen de herramientas de geolocalización, de repatriación. Tan importante fue la labor de las agencias de viajes en el mes de marzo y abril en cuanto a esta repatriación, porque fueron prácticamente las únicas que consiguieron vuelos de vuelta a España y así se ha reconocido públicamente. También tienen herramientas de gestión de reclamaciones y siempre con un servicio de atención al cliente 24 horas multicanal, que permiten al viajero caminar por el mundo de una forma más segura. Disponen de una mejor tecnología al servicio de las personas
más preparadas y están en disposición de ofrecer el mejor servicio al mejor precio. Si bien es cierto que ahora las agencias de viajes están inmersas en la supervivencia, pero creemos que detrás de cuando pase esta crisis volverán a ser más necesarias que nunca. Para lograr este objetivo de un mayor uso por parte de los viajeros tras esta crisis, las agencias de viajes deben transformar su publicidad estática orientada a los destinos y al precio y pasar a enfocarla desde una experiencia de principio a fin del viaje. Porque la ruta desde casa hasta llegar al destino y viceversa se ha convertido en una gincana complicada, desde luego, donde solo con la ayuda de un agente 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, estaremos a salvo para disfrutar de nuestras vacaciones plenamente. Las agencias deben aprovechar esta oportunidad única en la que como sociedad estamos reflexionando sobre nuestra manera de hacer las cosas y, lógicamente, también sobre cómo viajar. Otro dato que nos ha llamado la atención, según el estudio realizado por APTA, la Asociación Británica de Agencias de Viajes y Tour Operadores, es que el recurso a un profesional para organizar un viaje crecerá en un 20% el año que viene, cuando los consumidores recuperen la confianza en los viajes. 2 de cada 5 valoran la seguridad de un paquete de vacaciones, el 41%, y el asesoramiento actualizado de un profesional, el 40%, como las principales razones de este cambio de actitud. CEAF, en este sentido, también se está preocupando para que las agencias de viajes puedan reiniciar su actividad, tanto a través de campañas en redes sociales para concienciar de que se puede viajar seguro, como dando a las agencias de viaje las herramientas para poder ofrecer al viajero un paquete completo que dé seguridad total al pasajero, informándole de las complicadísimas restricciones que hay tanto para entrar como para salir de España, ya que existe una normativa que, bueno, es complicadísima. Está primero la normativa para entrar en la Unión Europea, la normativa para entrar en España, y dentro de España, pues sabéis que desde el mes de octubre tenemos el Real Decreto de estado de alarma que autoriza a las comunidades autónomas a hacer cierres perimetrales, tanto de la comunidad autónoma como de los territorios inferiores, ¿no? Y luego también está el acuerdo interterritorial entre el Estado y las comunidades autónomas para las fechas navideñas, que también nos afectan de pleno a la industria de los viajes. Y luego también dentro de España hay comunidades autónomas que han sacado normas específicas, como son las comunidades autónomas, por ejemplo, de Canarias, pero también de Baleares, que ha salido hoy mismo una normativa específica sobre test de antígenos y PCR según los motivos por los que se viajen a las Islas Baleares. Toda esta información el agente de viajes se la tiene que facilitar y a veces es complicado incluso hasta de entender. También CEAF ha firmado un acuerdo que está teniendo muchísima aplicación con Quirón Prevención, para que las agencias de viajes puedan ayudar a sus pasajeros a realizar test de antígenos, más bien PCRs, pero también test de antígenos. Lo que pasa es que los test de antígenos no están autorizados en muchos países, ni siquiera por España. Sabéis que para entrar en España ahora mismo piden una prueba PCR que no tenga una antigüedad superior a 72 horas. Que CEAF también está trabajando con el Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir que se admitan también los test de antígenos para entrar en España, dado que aparte de que es mucho más rápido y para viajes de negocio es más fácil conseguirlos, pues también abarata mucho el precio, porque las PCRs en países como el Reino Unido, por ejemplo, están por encima de los 150 euros, lo cual es un problema para según qué tipo de turismo. Ya estoy acabando mi presentación, pero bueno, sí me gustaría hacer una reflexión final. Nadie podría cuestionar que el turismo es un fenómeno de masas, que nació de forma incipiente a finales del siglo XIX para las clases más pudientes, pero que se democratizó en el siglo XX como una forma de consolidación del capitalismo y de la pujanza de la clase media, y que se incrementará de forma exponencial en el siglo XXI para todas las clases sociales. Ya es una nueva forma de entender la vida, más humanista, donde viajar está casi
al alcance de cualquiera, y donde tras lo aprendido en la crisis del coronavirus nos hará atesorar y saborear un bien muy preciado en estos días, el de circular libremente por el mundo, abrazando a los seres humanos, hecho que por otro lado podríamos entender como el regreso a los valores de lo importante, ser, estar, más que tener y acumular. Y queremos que este volver a viajar se haga de la mano de las agencias de viajes, que lo han dado todo por sus pasajeros, sobre todo en los primeros meses en los que hubo tanto caos organizativo y en el que se volcaron en la repatriación de las agencias de viajes, y yo creo que se debe reconocer el papel que han jugado en esta crisis del COVID y que lo siguen jugando, porque de momento pues, vemos que la situación no es muy buena, a pesar de que ya se están empezando a vacunar en ciertos países y que el gobierno español también ha anunciado que se va a empezar la vacunación a primeros del 2021, pero bueno, pensamos que el tema de la vacunación va a ir enlazado con el tema de las restricciones, con el tema de las pruebas, de los test de antígenos. Probablemente se hará un pasaporte de vacunación, así nos han comentado desde el Ministerio de Exteriores, y todo eso lo tendremos que ir encajando y tendremos que ir asesorando a nuestros pasajeros, a nuestros clientes, y también estamos trabajando mucho con las aseguradoras de viajes para que se hagan viajes que incluyan cualquier tipo de incidencia, específicamente del COVID-19, en el sentido de que se incluya prácticamente en todas las pólizas pues estos seguros de cancelación, pero de los que incluyan el COVID-19, no de los que había al principio de la crisis, y que incluya también una importante asistencia sanitaria en caso de que, por lo que sea, el pasajero pues, se infecte en destino y no tenga problemas a la hora de ser tratado sanitariamente. Y yo por mi parte pues ya he finalizado, he cumplido justo el tiempo, y ahora si hay alguna pregunta pues estoy a su total disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Qué hay? Buenos días, mi nombre es Víctor Ordaz, soy delegado de protección de datos y vamos a ver en esta pequeña ponencia
las implicaciones que tiene la nueva regulación de protección de datos de carácter personal o datos personales y la garantía de derechos digitales en el impacto tanto en agencias de viajes como en compañías aéreas. Todo ello orientado tanto a nivel de consumidor final como de las implicaciones que pudiera tener con relación a entidades colaboradoras, ya sea agencias de viajes, organizaciones de consumidores y bueno, demás entidades que estén implicadas en este cumplimiento normativo. Inicialmente hacer una pequeña entrada, una pequeña presentación. Yo soy delegado de protección de datos certificado según el esquema de la Agencia de Protección de Datos y al mismo tiempo soy miembro también de la Asociación de Técnicos de Informática, que es una entidad a nivel nacional que engloba a todos los técnicos de informática del país y también miembro de la Asociación Internacional de Auditores, se denomina ISACA. Es la entidad, la principal entidad de certificación a nivel de auditoría de sistemas y cumplimiento normativo que hay a nivel global, ¿no? con más de 50 años ya de andadura de esta entidad. Y bueno, vamos, sin más preámbulos, vamos a hacer ya la entrada de lo que es la normativa de protección de datos. Voy a pasar las diapositivas y tenemos que pasar a la siguiente diapositiva, la siguiente, y entremos ya en lo que es la presentación. Bueno, como comentaba, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es la propia normativa. El motivo es del origen y la importancia de la protección de datos, ¿no?, en el ámbito europeo. Realmente la normativa actual es una evolución de la normativa que había en cada uno de los países europeos y bueno, existía un problema de falta de coordinación entre los diferentes países. Cada país europeo, si bien todos los países de la Unión Europea estamos dentro de lo que es un propio ámbito en muchos aspectos legal o de colaboración, se estaba detectando que había una problemática muy seria a nivel de protección de datos, puesto que no había coordinación entre países. Y si ocurría cualquier tipo de problema con un ciudadano de cualquier país europeo, pues se encontraba indefenso en caso de vulneraciones de la normativa en otro país europeo, ¿no? Podemos decir que, bueno, que es un poco como lo que es la Asociación de Transporte Aéreo con el tema de las compañías aéreas, ¿no?, que es una compañía aérea presta servicio dentro de un país europeo independientemente de la nacionalidad, pues está obligada a cumplir todos los requisitos exigidos dentro del país. En ese sentido, pues la normativa de protección de datos, lo que ha pretendido en la última actualización que se ha hecho, en la última reglamentación, ha sido pues unificar criterios a nivel europeo. ¿Cuál es la principal finalidad de esta normativa a la que nos estamos refiriendo? Primero, proteger la privacidad de todos los ciudadanos que residen en la Unión Europea. Da igual cuál sea la nacionalidad, pero cualquier ciudadano que resida en la Unión Europea está amparado por parte de la normativa de protección de datos y puede solicitar que se respeten sus derechos de protección de datos. Al mismo tiempo, como indico que es ámbito global, en la parte de abajo del primer apartado, cualquier entidad extranjera que preste sus servicios dentro de la Unión Europea o a ciudadanos europeos está obligado a cumplir la normativa de protección de datos. Como he comentado inicialmente, también lo que se pretende con la norma esta, que ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad, es establecer unos criterios unificadores de actuación, ¿vale? Todas las agencias de protección de datos a nivel europeo están coordinadas y están sometidas a la misma legislación. Puede haber unas ligeras matices dependiendo de cada país europeo. En algunos países puede haber una edad de consentimiento 1 o 2 años superior, en otro 1 o 2 años inferior y algunos elementos sutiles, pero básicamente la legislación de protección de datos de toda la Unión Europea para todos los ciudadanos europeos es la misma. Otro elemento también muy importante es que la actual normativa de protección de datos indica o exige que exista cooperación entre todas las agencias de protección de datos de todos los países, ¿no? Cada uno de los países tenemos nuestra Agencia Nacional de Protección de Datos. Está autorizado el tener agencias locales de protección de datos a nivel, podemos decir, regional, como ocurre en España, que tenemos la Agencia Catalana o la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Pero todas las agencias de protección de datos están obligadas a cooperar. Todas están siempre bajo el paraguas o la legislación o las recomendaciones o las indicaciones del Comité Europeo de Protección de Datos, que es el que coordina absolutamente todos los procesos de protección de datos. Pero ya digo, cualquier tipo de incidencia que le ocurra a un alemán, a un francés, a un holandés en territorio español o viceversa, se puede atender o se debe de atender en cualquiera de los países en los cuales resida el ciudadano, y después cada agencia de protección de datos encaminará la reclamación al país donde se haya cometido, a la agencia de protección de datos del país donde se haya cometido la posible infracción. Y por último, un apartado no menos importante, es que los ciudadanos pueden reclamar daños y perjuicios. En caso de que se haya vulnerado la normativa de protección de datos y se hayan lesionado derechos, en la actual normativa ya se recoge la posibilidad de que el ciudadano pueda reclamar una compensación económica siempre ante juzgado. No es la agencia de protección de datos la que presta ese servicio, podemos decir, o la que indica la cantidad a compensar. El órgano regulador, la Agencia Española de Protección de Datos en este caso, simplemente se encarga de comprobar y supervisar el cumplimiento de la normativa en lo que es su ámbito territorial. Pero si se demuestra por parte de la Agencia de Protección de Datos de un determinado país, en su propia resolución, de que ha habido una verdadera vulneración de los derechos de protección de datos del ciudadano, pues tiene derecho a reclamar una indemnización ante los juzgados y tribunales de su país, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, y en la cual podemos ver, pues, bueno, cuáles son las normas que nos afectan aquí en España, ¿no? Nosotros tenemos dos normas básicamente a nivel de protección de datos, y tenemos una tercera norma accesoria, que es la que tenemos separado en un recuadro independiente. Primero tenemos la LOPD-GDD, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, que es la norma a nivel nacional. Esta norma se aprobó y se publicó en diciembre del 2018. Tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la base en la cual se rigen todos los países de la Unión Europea para el cumplimiento de la norma, y este elemento es la columna vertebral del cumplimiento normativo de protección de datos a nivel europeo. Todos los países tienen el Reglamento Europeo de Protección de Datos y después tienen una norma a nivel local que sanciona o aprueba el propio reglamento para que sea válido dentro de su propio territorio, y le introduce una serie de matices dentro de lo que es el propio reglamento para adaptarlo a las exigencias que puedan existir en el país. Y por último, tenemos la LSSI, ¿no? Es la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información. Es la ley o la norma que regula todo el tema de comunicaciones electrónicas y páginas web, básicamente. Todo lo que es relativo a las comunicaciones electrónicas o actividades electrónicas de las empresas se rigen por la LSSI. Esta norma es una norma accesoria que realmente no está vinculada al 100% con lo que es la normativa de protección de datos, pero como veremos más adelante, es una norma que es muy importante, sobre todo porque es necesaria en ciertos aspectos, pues, para habilitar o para tener autorización, por ejemplo, para el envío de correos comerciales o comunicaciones comerciales, o cuando nosotros ponemos en funcionamiento una página web, los procedimientos que tenemos que tener aplicados o que tenemos que tener puestos en funcionamiento para que no haya una posible vulneración de la normativa de protección de datos. Hace poco tiempo, hace aproximadamente un par de meses, bueno, realmente fue publicado a finales de julio, el día 30 de julio, creo recordar, salió una modificación de la LOPD con relación a las cookies de las páginas web, que realmente afecta al 100% a la LSSI, porque es relativo al tema de los avisos legales y de las informaciones que se tienen que dar cuando se ponen cookies, cuando se aceptan las cookies dentro de las páginas web, que ya seguramente ustedes lo habrán visto ya, las modificaciones que ha habido en las páginas web, y que, bueno, realmente esa comunicación fue realizada por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que es el órgano que supervisa que se cumpla esta norma, esta LSSI. Entonces, como comentaba, básicamente podemos decir que las normativas que entran en vigor o que realmente tenemos
al 100% funcionando en nuestro país es la LOPD, que es la que todos conocemos, la LOPD-GDD. Tiene varios apartados, nosotros vamos a entrar solamente en algún aspecto, no vamos a entrar en profundidad en todos los apartados que tiene. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la base con la cual tenemos la LOPD en nuestro país habilitada e indicando cómo se tiene que cumplir la normativa, y por último la LSSI, que bueno, veremos con relación al tema de las comunicaciones comerciales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hay una pequeña definición de lo que es un dato personal. Todos sabemos lo que es un dato personal, estado de información sobre una persona física identificada o identificable. Se considera persona física toda identificada o toda persona cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, por ejemplo, nombre, número de identificación, datos de localización, un identificador en línea, podemos decir un número de teléfono, o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de la persona. En este caso hay que tener en cuenta que como dato personal no solamente son estos elementos, sino que también existe un mayor ámbito y está reconocido o está ya asumido por parte de la agencia, indicado por parte de la agencia, que ciertos elementos que en un principio nosotros no consideramos que es un dato personal, sí es un dato personal. Por ejemplo, un correo electrónico se debe de considerar siempre que es un dato personal y se tiene que aplicar la normativa de protección de datos con relación a su uso y tratamiento de datos. Al mismo tiempo, en otros aspectos de la vida, una matrícula de un vehículo también sería considerado un dato de carácter personal o un dato personal. La dirección IP de los ordenadores, cuando nosotros nos conectamos a Internet, tenemos una dirección IP en la cual nos identifican de forma única dentro de lo que es Internet, pues esa identificación, ese número, también es un dato personal, y un dato personal que lógicamente solo tiene las compañías telefónicas, pero que en ciertos momentos nosotros también lo tenemos en nuestro ordenador, el de terceros. No voy a entrar en detalles, pero bueno, es un elemento en el que también se suele tener cuando se reciben correos electrónicos. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta que dato personal es un elemento mucho más amplio de lo que inicialmente podíamos pensar. Los datos relativos a la salud, este apartado lo he incluido con relación a lo que está ocurriendo ahora con los viajes y la toma de temperatura para el tema de volar o para hacer pruebas sanitarias. Estamos hablando de que son todos los datos relativos a la salud física y mental de una persona o de cualquier otro tipo, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria que revelen información sobre el estado de salud. ¿Vale? La Agencia de Protección de Datos entiende que la toma de temperatura de una persona es un dato relativo al carácter de salud, sobre todo por las implicaciones que puede tener un poquito más en el futuro, ¿no?, sobre esa persona. Luego veremos realmente cuáles han sido las indicaciones de la Agencia de Protección de Datos. La Agencia de Protección de Datos emitió un comunicado en ese sentido y vamos a ver realmente cómo podemos modular esta información, sobre todo cuando una persona va a entrar en nuestras instalaciones como cliente o en el caso de que a la persona la vayan a tomar la temperatura en un aeropuerto o por parte de una compañía aérea. Y bueno, tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones realizados sobre los datos de la persona. Esto tiene poco más, ¿no? Ya sean por procedimiento automatizado o por procedimiento manual. La normativa de protección de datos indica que independientemente de cómo se haga el tratamiento de los datos, cómo se manejen esos datos, ya sea en formato papel o en formato electrónico, siempre va a estar sujeto o va a estar obligada la entidad que trabaja con esos datos a aplicar las medidas de protección de datos necesarias. ¿Y qué procedimientos pueden ser? Pues lo que es la recogida de datos, lo que es el registro de datos, que realmente es el almacenamiento, la organización de datos o la ordenación, la estructuración, la conservación de los datos una vez que nosotros hemos prestado el servicio, la adaptación o modificación de dichos datos, la consulta, la comunicación por transmisión. En el caso, esa comunicación por transmisión se realiza siempre a las compañías que van a prestar el servicio finalmente al cliente. Si es una persona que va a una agencia de viajes o va a una entidad prestadora de servicios de turismo, pues lógicamente para la prestación efectiva del servicio es necesaria la comunicación de esos datos, ya sea a la entidad al alojamiento, a la entidad hotelera, o ya sea a la compañía de transporte aéreo, o ya sea al transfer para que lleve el cliente o cualquier otro tipo de información. Entonces, eso son comunicaciones de datos. Habitualmente esas comunicaciones de datos, lo vamos a ver, están amparadas por la propia normativa de protección de datos. No hay que pedir autorización al usuario porque entra dentro de la propia ejecución del contrato, ¿no?
pero sí es un elemento que hay que tener en cuenta y que hay que conocer. La difusión, ¿vale? Esa es cuando estamos hablando, luego lo veremos, la difusión de la información de las personas. En ese caso estamos hablando de difundir su imagen o difundir datos sobre la persona en redes sociales, cuando se hace algún tipo de viaje y se pone una fotografía por parte de la agencia de viajes de las personas que viajaron, ¿no? Un poco a nivel de publicidad. Vamos a ver un poco ese aspecto, simplemente tener una primera indicación que para ese procedimiento en concreto, por ejemplo, es necesario el consentimiento explícito de la persona y es un elemento que la persona también en cualquier momento puede retirar el consentimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva emitida, ¿no? Una pequeña información remitida por parte de la Agencia de Protección de Datos. Es una información en la que indican un poco pues, cuáles son los derechos de las personas con relación al tratamiento de sus datos, ¿no? Lógicamente tenemos derecho a conocer pues, toda la información que tienen sobre nosotros el responsable del tratamiento, quien recoge los datos. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué tipo de información se tiene sobre él y, muy importante, la entidad que tiene esos datos, ya sea una organización de consumidores, si le es requerido, este elemento es muy importante, ¿no? Tiene que ser requerido por la persona. Inicialmente, cuando se le recaban los datos, cuando se le recogen los datos, se le informa de una manera lo suficientemente explícita para que quede debidamente informado. Es uno de los requerimientos de la norma, el deber de información, y que debe ser claro, conciso y que es fácilmente comprensible para el usuario, pero después el usuario también tiene que poder, o también puede, solicitar información sobre cómo se está haciendo el tratamiento de sus datos o cómo se está haciendo, pues, para qué se utilizan sus datos, básicamente, ¿no? Quién los tiene y cuáles son los destinatarios de la información, en su caso, si las hubiera. Plazo de conservación de los datos. Esta también es un elemento que se debe de informar inicialmente, ¿no? Cuánto tiempo se van a conservar los datos. Lo normal es conservar los datos pues el tiempo imprescindible para prestar el servicio. Después se puede conservar más tiempo, no hay mayor problema, pero se debe de informar previamente para que la persona se pueda oponerse. Se puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Este elemento es muy importante. En caso de que no hayan sido atendidos los derechos de una persona y quiera reclamar porque no se han vulnerado sus derechos como consumidor o como cliente o de cualquier otra índole, pero que ha entrado dentro de lo que es la faceta de protección de datos, ¿no? Porque se han recogido datos o se han tratado sus datos personales sin su consentimiento, tiene derecho a reclamar ante la autoridad de control. Como comenté antes, si la autoridad de control dictamina que realmente ha habido una vulneración sobre la privacidad, sobre la normativa de protección de datos sobre esa persona, tiene derecho después a reclamar una compensación económica. Importante también tener en cuenta que bueno, lo que es la compensación económica tampoco es algo como para que todo el mundo vaya a reclamar económicamente, simplemente es una opción. Ya simplemente con lo que son las sanciones que suele imponer la propia Agencia de Protección de Datos, ya normalmente las empresas suelen corregir bastante lo que es la actitud, ¿no? Ayer, por ejemplo, me llegó la información de que a una muy importante entidad bancaria de este país, por no utilizar adecuadamente los datos personales de uno de sus clientes y utilizarlo para hacer perfiles, ayer fue publicado, le han puesto una sanción de 5 millones de euros a la entidad. Entonces, bueno, esta persona ya que se han vulnerado sus derechos y que además la sanción es la más alta que ha habido por parte de la Agencia Española de Protección de Datos dentro de nuestro país, esa persona que puso la propia reclamación, esa persona podrá coger y podrá reclamar una compensación económica por la mala utilización de sus datos. Seguimos, tiene derecho a solicitar al responsable pues, la suspensión del tratamiento de sus datos. Cualquier persona en cualquier momento, una persona en cualquier momento puede solicitar que se dejen de utilizar sus datos personales, ¿vale? Puede solicitar la conservación de sus datos o la portabilidad de sus datos a otras entidades. Cualquier persona, siempre y cuando haya entregado sus datos a una entidad, tiene derecho a solicitar que esos datos sean portados o sean comunicados a un tercero, ¿vale?
Eso, por ejemplo, lo podemos comparar con lo que es la portabilidad con relación a las compañías de teléfono, ¿no? Cuando uno tiene un número de teléfono y solicita la portabilidad hacia un tercero, ¿vale? En el tercer apartado tenemos el derecho a rectificar nuestros datos. Nosotros siempre podemos coger y decir que se rectifiquen nuestros datos cuando no sean correctos o sean inexactos. Aquí también hay que tener en cuenta una cosa. Como entidades que tenemos datos o que tienen datos de consumidores o de terceras personas, de personas físicas, todas las entidades están obligadas a rectificar de oficio o actualizar siempre que se detecte que un dato está erróneo. Si nosotros detectamos que cualquier tipo de dato es erróneo sobre una persona, tenemos la obligación de actualizarlos adecuadamente. No es necesario pedir consentimiento a la persona ni nada. Si una persona simplemente, o nosotros detectamos por algún tipo de documentación que esa información es errónea, pues procederemos automáticamente a la corrección de los datos. Y también tenemos derecho a la supresión. Cualquier persona tiene derecho a que se le borren sus datos en cualquier momento y a retirar el consentimiento en cualquier momento. Eso también es muy importante, ¿vale? Y el derecho de oposición es oponernos a que nadie pueda ni siquiera recabar nuestros datos. O sea, nosotros podemos decir a una determinada entidad que en el momento que tenga conocimiento de que pueda tener nuestros datos que le hayan llegado por cualquier medio, nosotros tenemos derecho a decidir que esa entidad nunca tiene que tener nuestros datos. Vamos a poner el caso de que nosotros hemos tenido un problema con una compañía aérea cualquiera y no queremos volver a tener noticias sobre esa compañía aérea. Nosotros podemos ejercer nuestro derecho de oposición, o sea, en el caso de en cualquier momento en el que haya cualquier tipo de recepción de los datos por parte de esa compañía, por parte de un tercero, automáticamente esa entidad tendrá que coger y tendrá que eliminar los datos de sus sistemas porque nos hemos opuesto al tratamiento de los datos. Y bueno, vamos a entrar ya directamente a la siguiente diapositiva, la cancelación de vuelos de los consumidores, ¿de acuerdo? Si es por motivo de fuerza mayor, la compañía siempre debe de ofrecer la posibilidad de devolver el dinero con carácter inmediato u ofrecer un bono, ¿vale? Pero siempre es decisión de la persona, del usuario, ¿no? Siempre nosotros podemos decir, como hemos comentado antes, oiga, mire, yo quiero que me devuelva el dinero y yo no tengo por qué tener un bono y que usted tenga mis datos sobre el vuelo que yo iba a realizar o que no he realizado o cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta que siempre va a ser decisión del consumidor. Si realmente el vuelo se lleva a buen término, solo se podrá impedir el embarque a un pasajero con posibles síntomas de COVID si existe una legislación al respecto. Actualmente la legislación, bueno, está saliendo prácticamente a diario, están saliendo comunicados por parte de cada una de las diferentes entidades gubernamentales, ya sean nacionales o autonómicas, en las que se dan una serie de instrucciones. Nos estamos encontrando con una problemática bastante seria con relación, por ejemplo, a la toma de temperatura y la decisión de que simplemente por la temperatura una persona puede tener COVID o puede no tener COVID, ¿no? No se puede hacer de forma arbitraria la posibilidad de acceso a una instalación por ese motivo. Luego lo veremos dentro de la presentación, en el que hay un comunicado ya desde el pasado mes de abril de la propia Agencia Española de Protección de Datos, en la que pone bastante énfasis en tener mucho cuidado, sobre todo cuando son instrucciones que no se llevan a cabo por entidades públicas, como por ejemplo está ocurriendo ahora mismo aquí en Canarias con relación a la comunicación que hubo hace unos días y las pruebas de los pasajeros que llegan desde fuera del país o que vienen de Península para Canarias, ¿vale? Otro elemento muy importante es que la compañía aérea en ningún caso podrá conservar los datos de salud de los pasajeros, salvo consentimiento expreso del pasajero o una legislación específica, ¿vale? Las compañías aéreas todavía, hasta la fecha, no están legitimadas para tener los datos de salud de los pasajeros. Eso es un mero transportista, ¿vale? Se están haciendo algunas pruebas con termómetros para permitir o denegar el embarque con algunas compañías aéreas. Actualmente no sé exactamente cómo ha quedado la situación. Fue algo que se estuvo viendo hace un tiempo con el tema de los accesos a los supermercados, a los pequeños establecimientos, que fue cuando dio la voz de alarma a la Agencia de Protección de Datos con su comunicado.
Y bueno, a mí me han comentado en algunas ocasiones que las compañías aéreas están haciendo unas pruebas de temperatura para ver si la persona realmente tiene COVID o no tiene COVID. Luego vamos a ver, hay una comunicación específica precisamente de la Agencia de Protección de Datos en la que se muestra bastante preocupada por este tipo de prácticas, ¿vale? Las agencias de viajes o las entidades que sean intermediarias de viajes podrán solicitar documentación acreditativa solo si es requerido mediante legislación o si es autorizado expresamente por el afectado. Una entidad intermediaria, por ejemplo, si un hotel exige que se le facilite un informe en el cual esa persona pues, está libre de cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, ahora nos centramos en el COVID, pero realmente puede ser por cualquier tipo de enfermedad, o bien hay una legislación o se requiere siempre el consentimiento del afectado. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque el facilitar unos datos de carácter de salud no entra dentro de lo que podríamos considerar el propio contrato, ¿vale? Es una exigencia que puede tener la entidad receptora, pero el consumidor tiene que estar de acuerdo y tiene que consentir para que esos datos se le comuniquen a ese tercero. Ese elemento es muy importante. La normativa de protección de datos es muy restrictiva con relación tanto a la recogida de tratamiento y sobre todo a la cesión de datos a un tercero si no hay legislación específica al respecto o si no hay consentimiento del afectado al respecto. En este sentido tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Obviamente se le informará al usuario de que es necesario esa información, esa documentación para, por ejemplo, para poder volar o para poder acceder a las instalaciones de un hotel y, lógicamente, se le debe de informar, decir, mire, si usted no me facilita esos datos, lógicamente es posible que usted o simplemente usted no va a poder acceder a estas instalaciones porque lo tienen prohibido, ¿vale? Entonces, ahí ya después será el usuario final, lógicamente dirá que sí, que no le preocupa o que sí quiere viajar y que entrega la documentación, pero siempre se debe de haber informado claramente y muy importante, y esto es una de las máximas que tiene la normativa actual de protección de datos, siempre se tiene que acreditar que se solicitó ese consentimiento, o sea, no es necesario, la carga de la prueba no recae en el consumidor o en el usuario, la carga de la prueba recae en la entidad que tiene los datos de la persona. Entonces, este elemento es extremadamente importante. Pasamos a la siguiente diapositiva y, como he comentado antes, ya la Agencia Española de Protección de Datos emitió un comunicado el pasado mes de abril ante la toma de temperaturas sin garantías en establecimientos, ¿no? Y ahí tenemos el enlace, si se pincha el enlace se puede ver toda la comunicación. La Agencia de Protección de Datos entraba en varios aspectos, ¿vale? Con relación a la toma de temperatura y los riesgos que hay con relación a los ciudadanos. Y ya indicaba que los establecimientos públicos, por ejemplo, cuando estamos hablando de oficinas o cualquier establecimiento de acceso público, solamente se puede tomar la temperatura bajo situaciones muy concretas y que estén claramente definidas. Siempre se deben de tomar en áreas destinadas al efecto. O sea, es un error lo que se ha ocurrido, por ejemplo, en algunas ocasiones, que en la puerta de un supermercado tienes a la señorita del supermercado o a un vigilante de seguridad, a una persona que han designado, tomando la temperatura en la puerta a todo el mundo y diciendo tú puedes entrar o no puedes entrar, ¿no? O como ocurre actualmente, según me consta en información que me han dado, por la noche en los sitios de copas y en los sitios de esparcimiento, que para poder acceder a un determinado lugar, pues el portero de la discoteca te está con un termómetro controlando la temperatura. Hay varios aspectos aquí que la Agencia de Protección de Datos puso bastante énfasis. Primero, no hay un sistema en el que ponga una temperatura de corte en la cual se diga que una persona puede tener una enfermedad determinada o no la puede tener, en este caso el COVID, ¿no? Hay personas que no tienen síntomas de fiebre. Después, no hay sistemas homologados, no hay sistemas de control de temperatura que estén homologados actualmente. O sea, la gente está utilizando termómetros de una calidad media, podemos decir, o calidad baja, de origen chino, en el cual la tolerancia de temperatura puede ser más o menos 1 grado perfectamente. No es lo mismo que una persona tenga 37 grados o 37,5 y le marque 38,5 a que le marque 36,5. La diferencia es sustancial, ¿no? Entonces, todavía no hay homologación. La Agencia de Protección de Datos, precisamente, en ese sentido, pidió que las autoridades sanitarias se pronunciaran en ese sentido. También es necesario que la temperatura sea tomada por una persona que esté formada en ese sentido, ¿no? Una persona puede tener una temperatura elevada y puede ser por muchísimos motivos, ¿no? Puede tener cualquier otro tipo de infección
que no sea infectocontagiosa, cualquier tipo, pues una simple cistitis suele elevar muchísimo la temperatura cuando se coge esa infección, y no es una enfermedad contagiosa y no es un alimento que sirva para, o en principio sirve para impedir a una persona que entre a un determinado establecimiento. Pero la persona que está tomando la temperatura, lógicamente al no estar preparada, pues no sabe ni si la enfermedad que tiene se limita a tomar la temperatura. Volvemos a lo mismo, a un tema de discriminación. Y simplemente por un motivo de temperatura. Y como comentaba inicialmente, en la entrada tiene que ser en un sitio reservado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una temperatura alta, las personas que están al lado mío no tienen por qué enterarse de que yo tengo una temperatura alta, porque ya se me está, podemos decir, estigmatizando, porque al tener una temperatura alta ya se considera que puedo tener una determinada enfermedad, cuando no es cierto. La temperatura, como he comentado antes, no es un elemento definitorio del COVID, y no es un elemento válido el de intentar justificar que se tiene esa enfermedad simplemente con la toma de temperatura. Entonces hay que tener en cuenta, que es muy importante, que eso se tiene que hacer de forma discreta y en un sitio apartado, realizado por una persona que tenga una mínima formación al respecto, con el fin de que pueda, bueno, pues primero salvaguardar la privacidad de la persona, y segundo, que realmente el diagnóstico sea correcto, ¿no? Oye, mira, tengo la temperatura alta por este motivo. Y entonces, automáticamente, pues ya vale, pues no hay ningún tipo de problema, pues puede pasar, ¿vale? Existen excepciones, como hemos comentado antes, bueno, solamente se pueden tomar bajo situaciones muy concretas la temperatura. Ya, según ha ido evolucionando estos meses, hay determinadas situaciones que con consentimiento del afectado, lógicamente, si el afectado consiente que se tome su temperatura, se le puede tomar, ¿no? Pero igualmente se puede negar. Y también en el caso de prevención de riesgos laborales se puede coger, y si hay un informe adecuado por parte del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, podríamos considerar que es uno de los elementos que el empleador tiene capacidad de controlar o impedir el acceso de personas a su establecimiento para salvaguardar la salud de sus trabajadores. ¿De acuerdo? Eso es un elemento que bueno, no ha entrado hace mucho tiempo en circulación, como elemento válido para poder hacer pruebas o controlar la entrada de personas dentro de los establecimientos, pero bueno, podría ser un elemento de control para que no accedieran, ¿vale? Como pongo al final de la idea positiva, los aeropuertos, lógicamente, por su naturaleza, se van a regir por sus propias normas específicas, ¿no? Como está ocurriendo actualmente. Habrá áreas destinadas al efecto para el control, para pedir documentación, como si fuera un control de pasaportes, o para hacer las correspondientes pruebas. Seguimos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Como comentaba hace un momento, los datos relativos a la salud de las personas siempre requiere el consentimiento de la persona, y se tiene que respetar la privacidad y evitar la posible difusión ilegal de esa información. Como comenté antes, no se puede hacer en una fila y que estar tomando la temperatura con una pistola, un termómetro en forma de pistola, y diciendo tú sí pasas o tú no pasas, ¿no? Estos son elementos que venían en el propio documento de la agencia. Los controles de temperatura se van a llevar a cabo con frecuencia en espacios públicos, de forma que una eventual denegación del acceso a un establecimiento estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo, que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considera como relevante, y sobre todo que puede haber sido contagiada por el virus. Esto es lo que decía inicialmente la Agencia de Protección de Datos en este informe, ¿no? El principio de legalidad, la base legal para poder tomar la temperatura, no está definida claramente, según en el documento que hablamos de la propia Agencia de Protección de Datos. No se puede tomar la temperatura a nadie de forma arbitraria, y se requiere el consentimiento salvo disposiciones muy concretas, ¿vale? Como he comentado, instalaciones aeroportuarias. La aplicación de las medidas de control de temperatura y el correspondiente tratamiento de datos siempre requerirá la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente. Características del equipo de medición. Como he comentado antes, no hay una homologación específica con relación a los sistemas de control de temperatura, ni siquiera la tolerancia que tienen que tener. Es curioso que se pidió información a la entidad sanitaria, ¿no? al Ministerio de Sanidad español, por parte de la agencia en este propio comunicado, hablando de autoridades sanitarias, pero hasta la fecha no se han pronunciado de la tolerancia que tienen que tener, ni siquiera los sistemas de control de medida, ¿no? De decir 0,2 grados hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, nos encontramos ahí ahora mismo pues en una situación un poco
anacrónica, podemos decir, ¿no? Se está utilizando dispositivos para tomar la temperatura que no sabemos si esos dispositivos la miden correctamente, ¿no? Y las están tomando como válidas. Tampoco se ha definido el umbral de temperatura, a partir de qué temperatura realmente podemos tener la enfermedad. Tampoco existe umbral de temperatura porque ya sabemos por todos los medios de comunicación que hay personas asintomáticas y personas que no sube su temperatura, ¿no? Y al mismo tiempo hay personas que puedan tener una temperatura alta y que no estén enfermos por COVID, etc. ¿Vale? Como comento en el final del párrafo, todavía no se ha establecido estos parámetros que son en principio pues, importantes. Pasamos a la siguiente diapositiva y hablamos ya pues lo que es la publicación de imágenes dentro de lo que son o bien los establecimientos aeroportuarios, las compañías aéreas, viajes organizados, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a entrar un poco en lo que hablamos de la privacidad de las personas, ¿vale? Se pueden hacer publicación de fotografías, como vemos aquí, siempre que se haya tenido el consentimiento previo del afectado. Siempre es necesario tener el consentimiento previo del afectado y se debe de acreditar que se tiene ese consentimiento. Y por otro lado, el afectado en cualquier momento puede retirar ese consentimiento. Es muy importante tener dos aspectos en cuenta con relación al tema de la privacidad, con relación pues ya sea a nivel de viajes o a nivel de cualquier tipo de actividad que realice la entidad. Si la fotografía o el vídeo lo ha tomado una empresa, ¿no? O un profesional autónomo que realiza una determinada actividad, esa fotografía requerirá el consentimiento del afectado y siempre se tiene que tener un documento que lo acredite. Por otro lado, si esa fotografía la hemos hecho nosotros a nivel particular, ¿vale? Como ciudadanos, y hacemos una fotografía y la publicamos en Facebook o la publicamos en Instagram o la publicamos en Twitter o en cualquier sitio, siempre debe de estar publicado en nuestro perfil privado, o sea, publicado para que solamente la puedan ver nuestros amigos. La Agencia de Protección de Datos está considerando que es una revelación de datos, le está publicando una fotografía en un perfil público de Facebook o de Instagram o de Twitter, una fotografía, aunque seamos ciudadanos, aunque seamos personas particulares, en principio en las actividades personales y domésticas este tipo de actividad no entra dentro de lo que son las obligaciones de la normativa de protección de datos, pero en el momento en que nosotros publicamos esa fotografía y esa fotografía está abierta al mundo sin ningún tipo de restricción, ahí sí es una vulneración de la normativa de protección de datos. ¿Vale? Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado porque podemos tener un serio problema, un problema bastante serio. En la siguiente diapositiva lo pueden ver, ¿no? Ya creo que ha quedado bastante explícito que la publicación de fotografías en redes sociales por parte de consumidores en redes sociales abiertas, ¿no? O en perfiles en los cuales lo vea cualquier persona, pues es un problema y está totalmente prohibido. Seguimos con la siguiente diapositiva, ¿vale? Como he comentado antes, está prohibida la publicación de fotografías y también en la primera diapositiva que estuvimos viendo había una serie de derechos que tenían las personas, que son el derecho de acceso, rectificación, supresión, lo he marcado en rojo, porque es la parte que nos interesa, limitación al tratamiento, portabilidad u oposición. ¿Qué es lo que sería? Nosotros, si por ejemplo hay una fotografía que está publicada dentro de una red social y que han prestado el consentimiento para la publicación de esa fotografía dentro de esa red social o dentro de la página web, también sería válida la publicación dentro de una página web, lo que haría la persona es ejercer su derecho de supresión, enviar una comunicación al responsable y decir, oiga, que deseo que este dato se suprima. Están los tiempos tasados, se tiene que eliminar el dato en un plazo máximo de 10 días para que no haya ningún tipo de problema. Y se debe de contestar al afectado de que se ha procedido a su supresión, es obligatorio. Cualquier tipo de ejercicio de derechos que se haga por parte de un usuario es necesario que sea contestado en tiempo y forma, si no podría ser considerado pues, una falta de atención y de cumplimiento de la normativa de protección de datos y se podría solicitar la tutela de derechos a la Agencia Española de Protección de Datos para que requiriera al responsable de cuál ha sido el motivo por el cual no ha ejecutado la supresión. Seguimos con la siguiente diapositiva.
Otro elemento también muy importante dentro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es el tema de las cookies dentro de lo que son las entidades con las que trabajamos. Ha cambiado radicalmente cómo se deben de tratar las cookies con relación a la nueva instrucción que dio la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? La cookie, aunque muchos de nosotros ya sabremos lo que es, pero bueno, es un anglicismo que hace referencia a una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario. El problema que tienen estas cookies es que en muchos casos vulneran nuestra privacidad, porque se está recabando o nuestro navegador puede emitir información sobre nuestros hábitos de navegación, sobre nuestros hábitos de consumo, etcétera. A todos nos ha ocurrido que nosotros hemos entrado en una página web determinada, ya sea el Corte Inglés, ya sea Amazon, ya sea cualquier tipo de página web de venta online, y después entramos en un periódico y curiosamente en el periódico nos aparece exactamente lo mismo como oferta en otra tienda de lo que vimos en Amazon o lo que vimos en el Corte Inglés o en eBay, ¿vale? Pues esa es la función de la cookie, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la cookie? Pues recuerda los accesos y saber si se han visitado la página para actuar en consecuencia, ¿vale? Y también conocer información sobre los hábitos de navegación e intentos en algunos casos hay spyware, ¿vale? Por parte de agencias de publicidad y otros. Esto puede causar problemas de privacidad y es una de las razones por las que las cookies, lógicamente, tienen sus detractores, ¿no? En la nueva normativa que salió, en la comunicación que salió de la Agencia de Protección de Datos, envió una comunicación cuya obligación era la implantación antes del 31 de octubre. Todavía hay algunas entidades que todavía no están adaptadas adecuadamente, pero bueno, también con la situación del COVID se está dando, supongo que se está dando un poco de margen, ¿no? para poderse adaptar, en el que la propia agencia emitió un comunicado el pasado mes de julio para adaptarse al marco europeo y cumplir con la ley de cookies. La ley de cookies, lo bueno que tiene es que ahora pues, nos permite ajustar nuestra privacidad, ¿no? como entidades o como consumidores en un caso determinado o como cualquier tipo de entidad, y evitar, por ejemplo, pues que sea demasiado intrusiva la información que puedan recabar sobre nosotros o demasiado intrusiva la publicidad que hacen sobre nosotros, ¿vale? En la siguiente página, en los requerimientos de las cookies, nos encontramos que según la actual normativa de protección de datos, la cookie es considerada lógicamente un tratamiento de datos, ¿no? Un tratamiento de datos personales, ¿no? Y que lógicamente requiere el consentimiento. Uno de los elementos básicos de la nueva comunicación era que antes, cuando alguien entraba en una página web, se consideraba que el seguir navegando aceptaba las cookies, y la Agencia de Protección de Datos ha dicho que no. Una persona tiene que aceptar las cookies y si no las acepta no se considera que se ha dado un consentimiento libre, por lo tanto no se pueden almacenar cookies. Ese elemento es muy importante, ¿vale? Se considera que la opción de seguir navegando, como he comentado hace un momento, no constituye en ninguna circunstancia una forma válida de prestar el consentimiento, en la medida en que tales acciones pueden ser difíciles de distinguir de otras actividades o interacciones del usuario. No podrán utilizarse los denominados muros de cookies, o sea, una página web no puede decir no te atiendo porque no has aceptado mis cookies. Es necesario que la entidad permita el seguir navegando o que preste o que facilite una opción alternativa para recibir exactamente las mismas opciones. Esto, por ejemplo, ocurre mucho con algunas entidades en las cuales cuando nosotros llamamos por teléfono nos dice le informamos que esta conversación va a ser grabada. Si usted no desea ser grabado, comuníquelo al operador o bien puede contactar con nosotros por otro medio, ¿vale? Esa es una opción que sí es válida, ¿vale? Dar una nueva opción, pero no se puede impedir el prestar un servicio o el acceder a un determinado servicio si no se aceptan las cookies. Eso la Agencia de Protección de Datos lo considera abusivo, y de hecho la denegación, en algunos casos la denegación del acceso impediría el ejercicio del derecho legalmente reconocido de un usuario, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede evitar, no se puede impedir por motivo de no aceptar las cookies. En la siguiente página vemos, por ejemplo, un modelo de cookie de una compañía aérea que todos conocemos y que, bueno, pues ahí viene pues cuáles son los elementos, la privacidad y las cookies dirigidas y qué es lo que, y si permitimos o no permitimos. Y bueno, Iberia, la compañía aérea Iberia, que es de la que se ha tomado esta pequeña porción, ¿no?, de información, tiene un botón que podemos ver en el recuadro de la derecha en el que nos permite activar o desactivar esa función, ¿no? Pues así tiene que ser el tema de las cookies en todos los casos.
y es un elemento que es necesario, lógicamente es un elemento que es necesario cumplir en todas las páginas web. Es un requerimiento exigido por la agencia española y, como he comentado antes, fecha límite de implantación el 31 de octubre. Por otro lado, las ofertas comerciales no solicitadas, estamos hablando de que ahí tenemos varios elementos. Al principio de la presentación indiqué que nosotros estábamos sometidos a LOPD-GDD, al Reglamento Europeo, al RGPD, al Reglamento Europeo de Protección de Datos, y después hay un tercer elemento también, que hay parte de recogida de datos personales, que es la Ley 34/2002, la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información. Aquí es donde entra el tema de las ofertas comerciales no solicitadas, ¿vale? En primer lugar, la Ley 3/2018 requiere que se tenga el consentimiento para poder tratar nuestros datos, y la Ley 34/2002 nos impide impide a las entidades poder realizar comunicaciones comerciales no solicitadas, o bien las habilita bajo determinadas circunstancias. ¿Y qué dice la propia norma? Estamos hablando siempre de comunicaciones comerciales en formato electrónico, a través de herramientas como puede ser correo electrónico o puede ser SMS. Hay que tener en cuenta que las comunicaciones electrónicas a través de herramientas de mensajería instantánea diferentes al SMS, hay bastantes reticencias por parte de la Agencia Española de Protección de Datos sobre su uso. Entonces, la utilización de WhatsApp para el envío de comunicaciones electrónicas o publicitarias, en este caso, se requerirá siempre el consentimiento previo del afectado. La Agencia de Protección de Datos está indicando que existe una cesión de datos a WhatsApp, a la central de WhatsApp en Estados Unidos, cuando nosotros introducimos el número de teléfono de una persona. Entonces, lo que está indicando la Agencia de Protección de Datos en este sentido, hasta que haga una nueva indicación, es que siempre que vayamos a enviar información por WhatsApp a un tercero, sobre todo información publicitaria, nos limitemos a utilizar correo electrónico o SMS, y si vamos a utilizar WhatsApp o otro medio de sistema de mensajería instantánea, que recabemos el consentimiento del usuario simplemente porque existe una comunicación internacional de datos a la central, a los ordenadores centrales del prestador de servicio. Como comentaba, el artículo 20, las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica, incluido el teléfono, deberán ser claramente identificables como tales. Siempre tiene que haber un número y tiene que estar identificado el usuario, o sea, el remitente, perdón. Y la persona física o jurídica o el nombre en el cual se realiza también deberán ser claramente identificables, siempre, eso es obligatorio. Queda prohibido el envío de cualquier comunicación publicitaria o promocional por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónico equivalente que previamente no hubieran sido solicitados o expresamente autorizados por el destinatario de las mismas. Este elemento es muy importante porque la normativa de protección de datos requiere el consentimiento, ¿vale? Para recoger nuestros datos. Y al mismo tiempo la LSSI nos dice que no podemos enviar información si no se ha autorizado previamente. Hay una excepción que dice que lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido los datos de forma lícita, los datos de contacto de forma lícita del destinatario, y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los inicialmente fueron contratados. Básicamente, entonces, volviendo a retomar el tema, la normativa de protección de datos y la LSSI nos impide el enviar comunicaciones comerciales, salvo en una excepción. Si la entidad ha prestado ya un determinado servicio, ha recabado adecuadamente y legalmente los datos del usuario, sí podrá enviarle comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios similares a los inicialmente contratados, ¿vale? El usuario en cualquier momento se podrá negar a recibir ese tipo de información, y en cada comunicación que se realice siempre se deberá de indicar la posibilidad de ejercer el derecho de no recibir nuevas comunicaciones informativas. Este elemento es muy, muy importante, ¿vale? En la siguiente diapositiva, en el apartado 2, que es de la que estamos hablando precisamente, el prestador deberá siempre ofrecer, cuando hablamos en el caso de comunicaciones comerciales, al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de la recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales a las que se le dirija, ¿vale?
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse ese derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan esa dirección. En el SMS, por ejemplo, pues se pone no más SMS y un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. Esos elementos son totalmente válidos. Se puede solicitar por cualquier medio el cese de las comunicaciones. Es necesario algún tipo de justificante, email, número de solicitud, etc. Siempre se recomienda, esto ya a nivel de entidades que sean de derechos de los consumidores o bien entidades o particulares que quieran ejercer este derecho, es solicitar un número de justificante o un número de solicitud o un email que le respondan al email con el fin de poder acreditar que realmente ejerció ese derecho. Las entidades a las cuales les haya solicitado que dejen de emitir comunicaciones comerciales, ¿no? Si yo mando a Iberia que digo que no quiero que me mande más comunicaciones comerciales, lógicamente la compañía debería de coger o la entidad debería de remitirme una comunicación, un correo electrónico o algún otro documento que me diga que se ha recibido mi solicitud y que se ha tramitado, esa solicitud. En caso de que se sigan recibiendo más comunicaciones comerciales, lógicamente se podrá denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos de que se ha vulnerado este derecho, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí la presentación y poco más que decir. Y muchas gracias por la atención. Vamos a ver si hay alguna pregunta o algo. Vale, quedamos a la espera por si hay algún tipo de pregunta. Sí. Esas son las preguntas. Ahí había comentado que la mayoría están siempre en YouTube. Entonces, como no podemos interactuar con la gente de YouTube, simplemente despedir la conexión. Entonces, si quieres decir que como no hay preguntas. ¿Se ha perdido ya? No. No. Está en línea. Vale. Si quieres decir, bueno, como no hay preguntas, pues simplemente despedir. Vale. Pues nada, como no hay ninguna pregunta, pues bueno, damos ya por finalizada la ponencia. Espero que haya sido útil para todos los asistentes. Muchas gracias.